Para eso tenemos de invitada el día de hoy a Patricia Catalán, psicóloga, que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Patricia? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, también. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Cuéntame un poquito, ¿estoy equivocada en lo que dije, en que la emoción de la rabia, de esto es igual que la felicidad? ¿Es una emoción que se puede transitar, la ira? Sí, la rabia es una de las emociones básicas. Se llaman básicas porque nos protegen, ¿sí? Y bueno, lo que pasa es que tiene mala prensa porque es una emoción que a veces nos cuesta gestionar, por así decirlo, ¿no? Y podemos transitar efectivamente, podemos sentir un enojo, podemos estar con rabia por alguna situación que nos complica, pero también podemos tener la ira en cuanto que se nos desborda, por así decirlo, de nuestro manejo personal, ¿sí? Cuando hablas de que tiene mala prensa, ¿en qué crees que está sentada? Uno puede tener alguna idea, pero ¿por qué dices tú que la gente considera que es una emoción que hay que quizá ocultarla, reprimirla? Claro, como es una emoción, mira, las emociones tienen una característica que son rápidas, aparecen de manera superficial, rápida, no las pensamos, sino que están comandadas por una parte de nuestro cerebro que es el sistema límbico, que simplemente las sentimos. Entonces, muchas veces pasa que un mal manejo de la ira puede dañar a otras personas. Entonces, nos vamos a los dos extremos, nos ponemos como dicotómicos, nos ponemos o reprimimos para evitar las consecuencias, o a veces decimos, no, da lo mismo, yo quiero ser auténtico, etcétera, así que voy a decir y voy a hacer todo lo que a mí me está pasando en este momento. Tú estás hablando de reprimir la ira. ¿Qué consecuencias nos puede traer esto? Bueno, reprimir la ira nos puede dañar, básicamente, como internamente diría yo, si la estás reprimiendo. Porque esto mismo te estresa, esto mismo muchas veces hay estudios que hablan de cómo las emociones enferman nuestro cuerpo. Entonces hay estudiosos que esto es muy interesante, que nos dicen que la rabia anquilosada, mal manejada, reprimida, puede dañar mucho, por ejemplo, el hígado, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante. Básicamente, nuestro cuerpo funciona como un mapa emocional, ¿sí? Entonces, reprimir, claro, efectivamente, no te ayuda primero a conocerte, no te ayuda tampoco a poder expresar de una manera asertiva, adecuada, ni reprimir, ni tirar ventilación, sino que de manera asertiva, es decir, de la manera adecuada, claro, yo creo en el momento adecuado por ahí con la va persona. un poco esta mala prensa que tiene la ira, porque quizá cuando nosotros hablamos de rabia, nos imaginamos destrucción. Sí. ¿Cierto? Exacto. Mira, incluso el muñeco, el monito de Intensamente, claro. ¿Cierto? El muñeco rojo, cuando, digamos, manifestaba la emoción, destruía lo que había a su paso. Claro, y le salía fuego. Y necesariamente la ira o la rabia significa destruir, porque, No. porque quizá uno lo reprime porque no tiene ganas de destruir a la otra persona o al entorno que se va a ver afectado por tu emoción. Claro, lo que pasa es que a veces hemos aprendido mal, ¿sí? ¿Qué significa la rabia? La rabia tiene, como es una emoción protectora, lo dije al principio, tiene cosas súper buenas. Por ejemplo, te entrega información valiosa si es que alguien ha traspasado un límite tuyo personal. Generalmente nos da rabia por eso, porque una persona traspasa nuestro límite. O cuando tú tienes un objetivo y no logras llegar al objetivo, eso también te genera rabia. Claro. Entonces, de alguna manera, si tú sientes rabia, en el fondo te viene, la función que tiene es mostrarte que hay algo que no está funcionando y que tienes que revisarlo. Y la rabia también puede ser un motor. Yo conozco una persona que tuvo una situación súper compleja, se quedó con 2 hijos chiquititos y no tenía cómo subsistir bien en una separación, y de pura rabia se paró en la vida, ¿verdad? Y fue capaz de salir adelante cuando ella pensaba que no podía hacerlo, ¿te fijáis? Pero, entonces, pero un buen motor no es un motor que como que te va pudriendo por dentro igual. No, si lo sabes manejar y lo aprendes a gestionar. ¿Sí? Hablando de la gestión, muchas personas hoy día en el mundo han elegido maneras de canalizar esa ira.
Incluso hay algunos lugares que hoy día se han creado para precisamente poder hacer explotar esta emoción. Estamos viendo imágenes de salas precisamente de ira y aquí tiene un poco que ver con lo que yo te decía, que es un poco lo que a mí me coarta, que tiene que ver con que la ira está asociada a destruir, y que voy a dañar, romper, a quebrar, a dañar. Sí. O sea, estamos viendo lo que va a hacer esta gente a estos salones, que es a quebrar todo lo que le pongan por soltar delante. la energía que, claro. Y a mí me violenta más las imágenes que la emoción misma. Sí, exactamente. Entonces, digamos, esto realmente es útil, es conveniente. ¿Tú encuentras que es una buena manera de canalizar la ira? ¿O definitivamente están aprovechando la idea de una emoción para generar un negocio? Sí, yo más bien me inclino a pensar que eso es una catarsis. Y en verdad lo que necesitamos hacer es, primero, entender qué nos viene a mostrar la rabia. Segundo, aprender a conocernos qué nos pasa con la rabia. Tercero, identificar los detonantes, porque todos tenemos detonantes, que hay cosas que te generan rabia, a mí también, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos detonantes? Y luego a poder entender que podemos relacionarnos, resolver nuestros conflictos, hablar de una manera asertiva sobre lo que nos pasa, lo que nos molesta, etcétera, y eso no tiene por qué ser destructivo. Al revés, te invita a crecer, te llama a crecer en el fondo. Estaba pensando en algunas situaciones que me hayan hecho sentir rabia, ira, de tal manera de que no me haya podido controlar en ese momento. Sí. Llega un momento en que hay una adrenalina tan grande que realmente uno no se llega a dar cuenta en qué momento uno puede frenar. ¿De qué manera tú recomendarías a las personas que llegan a ese punto, en tal momento, a poder calmarse un poquito y no llegar a esta violencia o al querer golpear una pared? Porque hay muchas personas que de repente no saben cómo tratar sus emociones, tanto, ya sea la ira, que estamos hablando hoy día, o la pena, o la rabia, o la frustración. Claro, y además hay personas que no pueden, porque, por ejemplo, una cosa es el manejo de la rabia, más o menos normal, ¿verdad? Pero también puede estar asociado a algunas patologías, y entonces ahí se hace más complejo, ¿verdad? Pero respondiendo a tu pregunta, creo que una de las cosas que tenemos que hacer, hay una técnica que se llama la del tiempo fuera, ¿sí? Y en el fondo es aprender a que es como, imagínate, esto es como antigua, pero cuando la leche la ponemos a calentar y sube, llega un minuto en que ya no la podemos retirar y ya se desborda, ¿sí? Bueno, acá es un poco parecido. Entonces, la técnica del tiempo fuera es que aprendes a reconocer cuál es el momento en que tú ya vayas a pasar el umbral y ya no hay retorno, para poder entonces hacer algunas cosas como salir del lugar, así de concreto, salir del lugar. Por ejemplo, aprender algunos ejercicios de relajación que te pueden ayudar también a volver al control. Puedes hacer una caminata con música bidireccional, eso te ayuda mucho, porque cuando estamos con la ira, ¿sí?, nuestro cerebro deja de fluir la sangre y por lo tanto nuestro prefrontal piensa menos. Y el hecho de simplemente caminar hacemos que conecten los dos hemisferios y eso nos calma, ¿sí? Sí. Entonces hay cosillas así que nos pueden ayudar. Se dice también cuando uno está como, ¿sabéis que voy a salir a tomar aire? Sí. Uno lo hace de manera instintiva. Pareciera ser un lugar común, pero está sentado, digamos, tiene base científica. Exactamente, sí. Tenemos comentarios de nuestras favoritas, los vamos a revisar junto a Patricia Catalán, nuestra psicóloga el día de hoy. Dice: yo, cuando me enojo, cuento hasta 10 y a veces tengo que llegar al 100. Cuando no es suficiente, salgo a caminar. Mira, ¿sí? El tema de contar también tiene alguna base científica del por qué, o sea, nos relaja un poco. Tiene que ver con que tú vuelves al foco y te estás distrayendo además de la situación. Eso también te ayuda, ¿sí? Distraerte de la situación y empezar a buscar una manera, ¿verdad?, de poder volver a ti. Y eso en el fondo es lo que te permite actuar a tiempo. Hemos conversado un poco sobre cómo es importante vivir esta emoción, saber llevarla, ¿cierto? Y no reprimirla. No reprimirla. Pero yo creo que muchas personas efectivamente no tienen quizá hoy día la herramienta y no saben cómo controlarla. Y para eso tenemos una gráfica de algunos puntos que vamos a ir profundizando contigo, querida Patricia.
respirar profundo y lento, salir a caminar, correr o hacer ejercicio, escribir lo que sientes. A ver, hablemos de esa última parte. Sí, ayuda mucho el hecho de poder poner en palabras lo que te está pasando, ¿sí? A veces cuando, bueno, estamos emocionados, como te dije, entonces nuestro prefrontal no está funcionando bien, está más lento. Entonces el hecho de poder poner en palabras lo que nos pasa nos puede ayudar. Obviamente para lograr esto necesitas estar calmado, entonces ya no es en el momento peak, digamos, de tu enojo, ¿no? Sino que ya implica un ejercicio de poder distanciarse de la situación, ¿sí? Hay algunos puntos hay algo en lo que uno tiene que poner acento para identificar de que estamos viviendo, no sé si existe un cuadro de ira crónico, no tengo idea, estoy empezando a inventar, pero que escapa a lo que regularmente vivimos. Me explico. Hay cosas que nos molestan y que sabemos desde muy chicos que nos molestan. Si vemos, no sé, la tapa de un water abierto, sabemos que nos molesta porque siempre ha sido así. Pero ¿qué pasa cuando ya nos empiezan a molestar cosas que antes no nos molestaban? Exacto. ¿Cierto? En la cotidianidad, con las parejas, con las familias, etcétera. ¿Es que estamos cambiando nosotros y tenemos que asumir esos cambios? ¿O es que estamos atravesando por algo que quizás es más profundo y hay que ver? A mí me parece que puede haber algo mucho más profundo. Por ejemplo, si tú estás con mucho estrés, ese es un factor desencadenante también, ¿sí? Si tú tienes problemas de difícil solución, obviamente vas a estar como más susceptible. Claro. Por ejemplo, si estás viviendo un dolor, si tienes algún problema físico, también te puede poner más irritable, ¿sí? Si tienes algún problema en el trabajo u otro tipo de rabias cotidianas, ¿verdad? ¿Sí? Que se van acumulando y yo no soy capaz de conversarlas, de decirlas a tiempo, eso también te puede afectar más. Si estás con baja tolerancia a la frustración. Todas esas cosas te pueden llevar a estar más susceptible. Y bueno, lo otro es que derechamente tengáis algún trastorno de la esfera de la salud mental que te puede estar jugando en contra. Por ejemplo, podéis tener en el manual estadístico de los trastornos mentales se habla del trastorno explosivo intermitente. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Es un trastorno bien específico que tiene que ver con el control de impulsos y con el descontrol de la ira, ¿sí? Y que tiene que tener ciertos parámetros. Por ejemplo, en una semana tú tendrías que tener al menos 3 episodios de este tipo de agresión verbal o de agresión física, de dañar a otros, de dañarte a ti mismo, de dañar animales incluso, ¿verdad? Por al menos un periodo de 2 meses, ¿sí? ¿Te fijáis? Entonces ahí hay algunas cosas que pueden aparecer y que son especialmente complejas. Por ejemplo, una persona que tiene un trastorno afectivo bipolar también está más susceptible a tener este tipo de arranque. Una persona con trastorno de déficit de atención con hiperactividad, por ejemplo, también. Una persona que tiene problemas de la conducta, ¿sí? Entonces, de la conducta antisocial, por ejemplo. Son personas que están especialmente susceptibles a este tipo de expresiones, entre comillas, ¿verdad? O malas expresiones de la rabia. Patricia, ¿y en qué momento una persona tiene que buscar ayuda profesional para poder combatir esta emoción, para regular esta emoción? La última palabra que usaste es súper importante, cuando sentimos que hay una desregulación, es decir, si tú tenías un estímulo 1, tú reaccionás 1, 2, ya, ¿sí? Pero si tenías un estímulo 1 y estás reaccionando 10, eso no está bien, hay una desregulación allí, una incapacidad de controlar tus impulsos, una incapacidad de ponerte en el lugar del otro y de entender que a lo mejor lo vayas a estar dañando con lo que estáis haciendo, lo que estáis diciendo, y ahí efectivamente hay que salir corriendo a buscar ayuda. Estábamos viendo antes en las gráficas algunas soluciones para controlar la rabia. El otro día me pasó que me encontré con unos vecinos y me estaban culpando de haberles chocado el auto. Y eso, claro, sin pruebas, sin nada, claro. Yo era la culpable y tenía que casi que pagarles lo que tenían en su auto.
Y claro, me dio rabia, me frustré, pero me pillaron justo yendo al gimnasio. Entonces pude entrenar. Sacaste la rabia. Saqué la rabia, claro. pero en general esa no es la situación. Sería ojalá ideal que te toque hacer algo después para poder botar esta emoción. Sin embargo, he visto mucha rabia últimamente en redes sociales en cuanto a choques entre personas o que pasan a llevar a un ciclista, etcétera. ¿Y cómo demuestran la rabia? Con mucha violencia. En ese momento hay mucha adrenalina, hay un contexto en que también te puede haber pasado algo. Sí. Entonces, en esos momentos yo creo que es donde más uno tiene que controlar esta emoción. Ahora, el tema es que, claro, se hace difícil porque las emociones tienen una especificidad y es que tienen un correlato neurovegetativo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cerebro dispara cosas al cuerpo y por lo tanto, claro, se hace más difícil poder generar este control. Por eso es muy importante poder descubrir si yo me estoy enojando y estoy sintiendo, porque uno se empieza a dar cuenta que estoy, ¿verdad? Empieza a hervir algo, ¿verdad? Entonces ahí yo tengo que tomar distancia, pedir ayuda si estoy con alguien, así como para que de repente, el otro día escuchaba a una persona que decía que tenía una clave con alguien, ¿sí? Entonces con una persona de confianza. Entonces le decía una palabra clave y esta persona venía y apoyaba o se metía esta persona a tratar de mediar, qué sé yo, y entonces con Era como un árbitro. Era como un árbitro, exactamente. Entonces te fijáis que podemos hacer ciertas cosas que nos pueden ayudar en esos momentos. Tenemos otro comentario de nuestro público, lo queremos revisar contigo, Pati, dice así. Hola, sabores, me encanta el tema. Quisiera consultarle a la psicóloga, es que mi hijo siempre desata su ira cada vez que le quito el celular. Cada vez que salimos, eso es tema. Por favor, ayuda. A ver, ¿cómo podemos ayudar, apoyar a alguien que en el fondo quizás por su inmadurez no logra controlar o tomar medidas para manejar su ira? Claro. Mira, creo que es importante poder primero mirar bien si esto es algo ocasional, ¿sí? O si es una conducta recurrente. Si es una conducta recurrente, me parece que lo mejor es poder consultar porque puede estar necesitando apoyo precisamente para aprender a manejar la frustración, ¿sí? Y poder generar un control adecuado de impulsos de acuerdo a la edad en la que el niño está, ¿sí? Al parecer, por lo que estábamos leyendo en pantalla, el testimonio de nuestra Saborita, es algo que era recurrente porque decía que cada vez que salimos era un tema. Especialmente los niños que ya vienen con la generación digital desde que nacen, tienen como este apego al teléfono y se frustran muy rápido cuando no lo tienen o se les pierde o se les acaba la batería. Exacto. Es súper importante, por ejemplo, poder ayudarlos de a poco e ir formando esto. Cómo yo manejo la rabia, ¿sí? Cómo que está permitido, que no, cómo lo puedo expresar, si tengo la capacidad o no de poder estar de acuerdo, ser capaz de disentir y que eso se forme en casa. Pero también ser capaz, por ejemplo, de ayudarlos a saber postergar un poco su necesidad, esto obviamente de acuerdo a la edad que tiene, ¿sí? De tal manera que pueda entender que hay cosas que sí y no. Aprender a poner límites, aprender a trabajar la asertividad, a resolver conflictos, son cosas que le pueden ayudar a una persona para ir formándose y así también tener un ambiente sano, ¿sí? Donde las emociones se pueden expresar y también las emociones complejas como la rabia. Claro, y esta rabia y esta emoción también se puede trabajar. Patricia Catalán, psicóloga, nos estuvo acompañando el día de hoy hablando de la ira y cómo se puede trabajar para que no sea algo explosivo, sino que se pueda llevar durante nuestras vidas.